Vamos a platicar con Isabel Miranda, ella es presidenta de Alto al Secuestro, a quien saludamos con mucho gusto como siempre. Isabel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días. Isabel, cuéntenos su posición al respecto de esta Ley General de Víctimas. Ayer expresaba algunos puntos de vista contrarios, nos gustaría conocerlos. Sí, Sergio, mire, quiero decirle a usted y a todo el auditorio que por supuesto que desgraciadamente necesitamos una ley de víctimas para poder crear el andamiaje jurídico, pero no burocrático, para atender a todas las víctimas. Lo que no nos gusta es esta ley. Yo contribuí a la formación de esta ley, pero en el camino se pervertió, se cambió, llegamos al grado de que hoy es inconstitucional. Para que el auditorio nos entienda qué significa constitucional, es que la raíz no está bien fundamentada. Esto es que debió de haberse hecho una reforma constitucional para poder legislar en el tema de Ley General de Víctimas. Lo mismo que pasó con la trata de personas, con la ley antisecuestros que en su oportunidad presentamos. Eso es lo que se debió de haber hecho en esta ley. ¿Por qué es tanta la preocupación? Porque cualquier delincuente que se vaya al amparo va a lograr decir que es inconstitucional y nos vamos a quedar con las manos vacías. Yo no entiendo la prisa, Sergio, yo no entiendo, Lupita, por qué el presidente Enrique Peña Nieto, si quería cumplir una promesa de campaña, no lo hizo bien. O sea, no fue, y con el consenso que ahorita tienen en la Cámara de Diputados para sacar esta normatividad, pues se hizo de manera adecuada. Por otro lado, me preocupa toda la burocracia que plantea esta ley. Hay que crear por lo menos 5 instituciones, cuando hoy ya las tenemos. Entonces, me parece que tiene muchos vicios esta ley. No tenemos siquiera recursos para poder ayudar a las víctimas. Perdón, Lupita, de hecho, déjeme comentarle al auditorio que vamos a salir la siguiente semana anunciando que vamos a tener un grupo de abogados para poder ayudar a toda esta gente a tramitar la supuesta reparación del daño o buscar ayuda para las víctimas, y vamos a demostrar en la práctica la burocracia que existe para que ellos puedan tener acceso a esta ley. Se van a dar cuenta el auditorio y la propia autoridad que no es una ley que sea viable. Ahora, el presidente el día de ayer decía que esto era perfectible, que se podían hacer diferentes cosas, cambios en el camino. Señora Wallace, ¿esto es posible o usted también lo ve que esto no va a funcionar? No, por supuesto que es posible, Lupita, nada más que la pregunta es ¿por qué empezar mal? Claro. O sea, ¿por qué hacer algo que se puede hacer bien porque lo hacemos mal? Y bueno, quiero decirle que también, tanto Alejandro Martí como yo estamos trabajando ya en un proyecto que vamos a presentar precisamente para poder cambiar todas estas circunstancias inviables para las personas. Hay un traslape de facultades, esto es, nadie sabe a quién le corresponde, si al estatal, al federal o al municipal. Y esto ha venido sucediendo en otras muchas leyes. En la de secuestros tuvimos bien la precaución de delimitar cuál es la facultad de cada una de las autoridades. Hoy no, hoy se traslapan de una manera, que nadie sabe y nadie se va a hacer responsable. Exactamente, ¿cuáles serían los cambios más importantes, Isabel, que habría que hacerle a la ley para que estuviera bien, para que pudiéramos empezar bien desde el principio? El primero es el cambio constitucional. Después, fijar bien y delimitar bien las facultades de cada uno de los 3 niveles de gobierno. Después, fijarle recursos desde un principio y quitar todo el trámite de burocracia. Esto es, que no tengan que ir las víctimas para tener acceso a los recursos, irse a registrar a un padrón, después que el comité los declare que sí son víctimas. Eso no puede ser. Alguien que sea víctima, pues con el simple hecho de ir ante un ministerio público, levantar una denuncia del ilícito, debe ser suficiente para declararlo víctima. O sea, tenemos que simplificar la ley, Sergio. Señora, usted decía hace unos momentos que cualquier delincuente que se ampare podrá decir que será anticonstitucional. ¿Por qué? ¿Cuál es el meollo? ¿Por qué podrá decir que es anticonstitucional? Porque, Lupita, el artículo 73 constitucional solamente habla de que la Cámara de Diputados puede legislar el tema de secuestro y el tema de trata de personas, que fue lo que se cambió. Pero nunca dice que pueda legislar, porque esta es una ley general, Lupita. ¿Qué quiere decir una ley general? Que es aplicable a todos los estados y a la federación.
Hoy por hoy hay como 9 estados, Lupita, que ya tienen una ley de víctimas que tampoco ha funcionado. Y además, lo más grave, los jueces, Lupita, están juzgando con un código, no están juzgando con leyes accesorias. Entonces, tenemos que hacer vinculación entre la ley de víctimas y el Código de Procedimientos Penales, y hoy por hoy tampoco está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la reforma constitucional. ¿Pero qué incluiría esta reforma constitucional? ¿Qué tendría que decir la Constitución? Solamente decir que se autoriza, como el caso repito, de estas leyes, decir que la Cámara de Diputados tiene facultades para poder legislar en materia general de ley de víctimas. Entonces, en ese momento ya lo facultan para poder legislar en esta materia. Hoy no tiene esa facultad. Bueno, pues entonces habría que empezar por ahí, pero realmente hay que hacer varias modificaciones, y un punto que me llama la atención es pues no crear todas estas instancias burocráticas, este padrón de víctimas, que haya uno que llegar ahí a sacar su solicitud por cuadruplicado para que lo registren a uno como víctima. Sí, bueno, es que este registro, Sergio, Lupita, auditorio, ya está creado en todas las personas que han acudido actualmente en ProVíctima. Ya contamos con una Procuraduría de Atención a Víctimas que ya se ha adelantado mucho, tiene prácticamente en toda la ciudad, en toda la República, tiene oficinas, ya se creó este padrón, ya tenemos abogados que acompañan a las víctimas. Lo que nos falta es el dinero. Y esta ley no tiene presupuesto. ¿Sabe cuánto le dieron este año, Sergio? 5,900,000 pesos, o sea, nada. ¿Y cuánto estaríamos hablando, señora Wallace, para que pudiera funcionar? Lupita, qué excelente pregunta. Esa es otra de las cosas, de los impactos que ni siquiera calcularon. No habla de qué tipo de víctima es la que tiene acceso. Si a alguien le roban un celular, es víctima de robo y va a poder acudir a esto. Entonces sería interminable la indemnización a las víctimas. Ese es otro de los problemas, porque nunca se calculó cuánto sería el impacto económico. La Ley General de Víctimas obliga al gobierno a compensar a todo el mundo que sea víctima de un delito, o nada más a las víctimas de secuestro o asesinato. No, es a cualquier víctima. La ley dice que a cualquier víctima. Ese es el problema que también nosotros vemos. Nosotros estábamos pensando en una ley con cierto tipo de delitos que son los más importantes para nuestro país y los más sensibles, pero no a todo mundo. Imagínense que al que le roben los vehículos, pues para eso están las aseguradoras, a quien le roben un celular igual. Sin embargo, aquí va a poder acudir a hacer este reclamo cualquier persona. Y otro problema muy grave, Lupita, si los delincuentes esconden el dinero como lo hacen normalmente, pues nosotros tendremos que estar pagando absolutamente todo lo que se requiera, y no se habla cómo se va a ir refaccionando este fondo para víctimas, porque ahorita ni siquiera lo tenemos. Se hablaba de que no era justo que los ciudadanos terminaran pagando por los delitos del crimen organizado. Pues mire, a mí me parece que no lo deberíamos de hacer. Me parece que deberíamos de emplear nuestros recursos en otros muchos rubros, como es la educación, que el país crezca, la prevención, y no seguir empleando tanto en armas, en ejército, y ahora en reparaciones del daño, que se va a convertir en algo, creo yo, que incluso pernicioso. Pues muy interesante. Isabel Miranda de Wallace, gracias por tomar esta llamada. A usted, Sergio, Lupita y auditorio, muchas gracias y buenos días. Igualmente, señora, muy buenos días.